Bueno, entonces tenemos que hablar de un proceso bastante corto, porque son 2 años, ¿sí? Pero es donde España justamente entra en crisis y abdicaciones regias se llama el tema. No tengan miedo que ahora los voy a explicar y es una pavada, no es difícil, pero suena como muy compleja la palabra. Primero puse un mapita de España, ¿sí? Donde, bueno, podemos ver. ¿Por qué lo puse? Porque hay una cuestión que se relaciona con Francia en este proceso de crisis y también que se relaciona con Portugal. Entonces puse este mapita para que tengamos claro, si bien con la profe esto ya lo vimos, tengamos claro a dónde estamos ubicados, ¿sí? En la península ibérica, pleno continente europeo, entonces teniendo a Francia como vecina y a Portugal del otro lado, ¿sí? Esto por un lado. El proceso político español que comienza en 1808 y que comienza como crisis, tiene que ver con que los antecedentes de la Revolución Francesa pegaron fuerte, obviamente, en España. Como dije recién, la tiene como vecina, ¿sí? Entonces, Napoleón, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Revolución Francesa hablamos de Napoleón, que era un general muy interesante, muy estratégico y que quería llevar los ideales de la Revolución Francesa a toda Europa? Napoleón, en su afán de esto, ¿no? De llevar estos ideales de la Revolución Francesa, había establecido en 1806 un bloqueo continental para que Inglaterra no pueda comerciar, ¿sí? Inglaterra y Francia habían sido enemigas desde siempre. Entonces, Napoleón bloquea a Inglaterra, que su fuente principal de ingresos es el comercio, entonces Inglaterra no va a poder comerciar. ¿Por qué lo menciono? Porque esto después se va a relacionar con el proceso del Río de la Plata, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y además porque en este bloqueo de Napoleón, justamente lo que quiere hacer es invadir Portugal, ¿sí? Para poder justamente bloquear todo el mar y que Inglaterra no pueda comerciar con la península. Como vimos recién en el mapa, para bloquear Portugal necesita pasar por España, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es, quiere hacer una alianza, como pedirle permiso al rey de España, a Carlos IV, para poder pasar por su territorio. Esto no funciona, ¿sí? Entonces lo que España logra es convertirse en aliada de Francia. Y si es aliada de Francia, por supuesto va a ser enemiga de Gran Bretaña, ¿sí? El problema fue que en el motín de Aranjuez, se llama así, no tengan miedo por el nombre ni crean que se lo tienen que acordar de memoria, termina abdicando el rey, este rey Carlos IV, en su hijo Fernando VII, ¿sí? Y a partir de un hecho que se conoce históricamente como la farsa de Bayona, Napoleón le termina brindando a su hermano, José Pepe Botella, Bonaparte, le termina brindando el reinado de España, ¿sí? O sea, es decir, lo que terminó resultando como una alianza en principio termina siendo un engaño, ¿sí? Para España, que al final termina teniendo un rey, ¿sí? Que no es español, justamente francés, porque es el hermano de Napoleón Bonaparte. Esto es un chiste. Le dicen Pepe Botella porque parece que al señor le gustaba el trago, entonces quedó como este sobrenombre y yo sé que estos detalles tontos terminan ayudando para que después relacionen y se acuerden del proceso, ¿sí? Entonces, imagínense si ustedes fueran españoles y de repente ustedes tienen como referencia a Carlos IV, que abdica quiere decir que le cede su poder a su hijo, a Fernando VII, y de golpe y porrazo dicen, no, no, paren un poquito. El rey es José Bonaparte, ¿sí? Imagínense, el pueblo español no va a estar muy contento y considera justamente a José Pepe Botella, Bonaparte, como un invasor. Y entonces empieza toda una guerra, ¿sí? Por la independencia española. A todo esto ya se habían aplicado las reformas borbónicas en América, que fue lo que vimos la clase pasada. Imagínense en este marco reformista esta crisis que sucede en España, ¿sí? Entonces, como no se sentían representados por este rey, van a crear sistemas de gobierno propios, ¿sí? Y que se llaman juntas de gobierno. ¿Por qué nos interesa esto? Porque la Junta Central de Sevilla después va a ser importante, ¿no es cierto?, en América. ¿Por qué? Porque los primeros movimientos independentistas también fueron creados por juntas de gobierno, ¿sí? Estas juntas de gobierno no eran autónomas,
eran justamente representantes del rey cautivo, del rey que estaba preso, Fernando VII, ¿sí? Por supuesto, la junta se termina disolviendo y la noticia de su disolución va a generar fuertes estragos en América, ¿sí? Y bueno, acá les puse este gatito porque de verdad que en América había una confusión tan grande porque no se sabía a quién responder. ¿Respondemos al rey de España, Fernando VII? Bueno, sí, podemos responder al rey de España, pero el rey está preso y no tiene acceso al poder en este momento. ¿Respondemos a la Junta de Sevilla? Bueno, sí podríamos, pero la Junta ya no existe. Entonces, empiezan en América a generar, a emplear una institución que fue clave, que fue el Cabildo Abierto, ¿sí? Por supuesto, el Cabildo Abierto no era para cualquier persona. Y acá tenemos que hacer una distinción, digamos, conceptual, ¿sí? Que se trata de los vecinos y de quienes no constituyen la categoría de vecinos. Por eso yo les puse, adivinen quién discutían acá y adivinen quién discutían por acá, ¿sí? Esto es una cantina, podríamos decir. Entonces, fíjense hasta la ropa, ¿no es cierto? Cómo es distinta la ropa y el tono, ¿no es cierto?, de la discusión, y cómo es acá, fíjense, hasta justamente hasta en la ropa. Quiénes podían asistir a los cabildos abiertos y quiénes podían asistir a estos otros ámbitos de discusión, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso nuestro, este es el Cabildo de Buenos Aires, en el caso nuestro, quienes van a llevar a cabo son justamente la revolución, la van a llevar a cabo justamente las personas que sí pueden entrar a este cabildo abierto a discutir y que son los vecinos, ¿sí? Y que para ser vecino era necesario ser propietario de cierta cantidad de tierras, ¿sí? Y tener cierto estatus social. No es lo mismo venir y poder entrar y discutir en el cabildo que venir a esta cantina a discutir, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Por qué estamos analizando el proceso político español? Porque este proceso y el vacío de poder que va a ocurrir entonces en España, lo que va a poner de patas para arriba es el orden colonial, ¿sí? Esta dominación que tenía España sobre sus colonias, sobre toda Latinoamérica, justamente va a entrar en crisis. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Sí? Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de las reformas borbónicas y antes hablamos de las influencias de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de cómo la burguesía iba tomando momentos de poder, ¿no es cierto?, y ascendiendo. Entonces también tenemos que tener en cuenta este proceso político español para entender qué es lo que va a pasar en América a partir de esto, ¿sí? Ya sabemos que se habían empezado a agitar las cosas, pero no solamente por esta situación. Por eso es que yo clase a clase trato de hacer como una explicación del contenido, pero más allá del contenido, de entender cómo este contenido se va relacionando con otros, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Voy a suponer que sí. Entonces, Sí, en definitiva, este proceso que lo expliqué así muy rápidamente, porque en realidad no necesitan saber mucho más datos de esto, lo que va a poner de patas para arriba es el orden colonial, ¿sí? Que junto con las ideas de la Revolución Francesa, junto con las reformas borbónicas y con otras situaciones que se van a seguir dando en América, van a dar paso a los estallidos de los procesos de independencia, ¿sí? ¿Querés, Pau, que empezar? ¿Que te comparto pantalla? sí, pilaste, pero sí, Me se te tildé. escuchó. Sí, me apareció Bien. el cartelito Sí, conexión inestable. Espera que para esto, para que no se tilde, voy a volver a detener mi video y me silencio, así te dejo hablar a vos. sí, yo también, porque si no, salimos todas ahí. Bueno, lo que nosotros vamos a ver son estos tres momentos importantes para que podamos hablar de cómo fue la conformación de los territorios americanos, ¿sí? Si hablamos de tres momentos importantes, vamos a hablar de, primero, la parte de las rutas de poblamiento que van a ser los territorios que van a fundar, digamos, lo que nosotros conocemos como los pueblos originarios. Fíjense en que ahí tenemos varias flechas, varias rutas de poblamiento. La principal, que es para hablar de esta primera etapa de la conformación del territorio americano,
es la flecha que está pintada de rojo, ¿sí? Que viene desde Siberia, o sea, desde Asia, ¿sí? Fíjense en que ahí el mapa está dividido y recortado de otra manera. Tenemos en la presentación principal todo lo que es el continente americano, del lado oriental tenemos a África y a Europa, y del lado occidental tenemos a Asia y Oceanía, ¿sí? ¿Por qué lo vemos así este mapa? Porque lo que nos está mostrando es desde dónde vinieron las distintas rutas de vuelo hacia. Van a ser estas rutas en diferentes momentos, ¿sí? Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cuáles fueron esos momentos. La primera que vamos a analizar es la de la flecha roja, que viene desde Siberia, ¿sí? Y que sería la corriente migratoria desde Asia, ¿sí? Fíjense en que el mapa, toda la parte norte, está toda pintada de blanco. ¿A qué hace referencia eso? A la etapa de glaciación, ¿sí? Acá nos vamos a remontar a una etapa de hace miles y miles de años atrás, que se llamaba, que fue el periodo de la última glaciación o que lo conocemos como la Edad de Hielo. Para que ustedes hagan, ¿vieron alguna vez la película La Era de Hielo? Bueno, vieron que hay una de las películas de La Era de Hielo que habla de toda esta época de la glaciación y después, a medida que va pasando el tiempo, se viene el deshielo, como que llegan a poblar otros lugares. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos la etapa de glaciación, que fue más o menos, no sé, eh, comenzó aproximadamente a 115.000 años, así que imagínense el tiempo que hubo. Fue una etapa de gran enfriamiento del territorio terrestre, ¿sí? Fíjense en cerca de los polos, las zonas más cerca de los polos es donde hubo mayor enfriamiento, ¿sí? Fue una etapa de formación de grandes superficies de hielos continentales debido a este enfriamiento terrestre, y también hubo descenso del nivel del mar. ¿Esto qué fue creando? A su vez, aparte, digamos, de estos campos de hielo, lo que también se veían o existían eran algunos corredores de tierras en la zona que ahí ustedes lo tienen escrito, el estrecho de Bering o Beringia, como se llamaba. Por ese lado, ¿sí? Que ven que une lo que es la parte de Asia con América, ¿sí? Empezaban a aparecer como unos campos de tierras en donde cuando aparecían pasaba tanto gente, o sea, humanos, seres humanos, como animales, ¿sí? Eso hizo que a medida que iban pasando empiecen a bajar, digamos, por el continente americano y se vayan instalando en diferentes lugares, ¿sí? Los primeros habitantes se trasladaban en pequeños grupos, cazaban, recolectaban frutas, se refugiaban en cuevas y se movían de un lado al otro buscando para la alimentación y buscando también mejores climas para vivir. Pasarro. Esto fue conviviendo, estos inmigrantes, como para decirle de una manera, fueron conviviendo a su vez con los pueblos originarios, porque pensemos que también había gente, eso cuando decimos, vieron que cuando hablamos de Colón llegó, descubrió América y no existía nada, o sea, como que ellos vinieron acá y empezó a existir, no, mentira. Había gente, había sociedades. Los primeros pobladores, bueno, se fueron adaptando a los diferentes ambientes a medida que se iban instalando en las zonas más propicias para empezar a asentarse y a poder crear zonas en donde pudieran cultivar, donde pudieran criar animales, iban buscando y se iban adaptando a los diferentes climas de los lugares. Como nosotros conocemos, tenemos comunidades que fueron más importantes, ¿sí? Existen muchas, pero las más importantes, como que dejaron un legado tanto cultural, social, una expansión territorial muy grande,
fueron tres principales, que nosotros ya estuvimos viendo de esto, que fueron los aztecas, los incas y los mayas. Pizarro, que hay características de cada uno. Ahí vemos, bueno, ahí tienen el mapa de cómo se fueron localizando. Nosotros ya los vimos y lo trabajaron conmigo y con Rocío. Bueno, los mayas se ubicaron en su mayoría en la península de Yucatán, México, ¿sí? La parte más baja de México. Le puse características principales, porque como ya estuvimos hablando de los aztecas, incas y mayas, le puse lo más importante. ¿Por dónde se extendió? O sea, si nosotros tenemos que mirar el mapa hoy, tenemos que decir dónde se ubicaron los mayas, bueno, vamos a hablar de México, Guatemala, Belice, San Salvador y Honduras, que sería desde México hasta la parte de América Central, como para que se ubiquen. Fueron una de las primeras organizaciones que empezaron a crear ciudades, realizaban actividades agrícolas, en especial el maíz. Tienen y dejaron, o sea, tuvieron y dejaron un gran legado cultural, que fue la agricultura, la astronomía y las ciencias. ¿Sí? Piensen que estos tres imperios, ¿sí?, se ubicaron en la zona que nosotros estamos hablando y se fueron, primero eran unos pueblos muy chicos y después se fueron extendiendo territorialmente y a su vez implementando y dejando estos legados culturales, territoriales y sociales, ¿sí? Porque fueron uno de los primeros en tener jerarquía social. El imperio azteca, hoy estoy retrabada, el imperio azteca ocupaban la parte de la meseta central mexicana, o sea, más hacia el norte, ¿sí? Todavía hay resabios de estas culturas, ¿sí? Habían formado el imperio y se expandían territorialmente hacia otros pueblos y les ganaban, digamos, los territorios. La base económica era la agricultura y el intercambio de productos. Recuerden que estos empezaron a comercializar, ¿sí? Desde esta época se comercializaba, cuando se empezó con el sobrante, la época del sobrante, ¿sí? Entonces ese sobrante lo empezaban a comercializar. Pasaron. Y los incas, que ocupaban los Andes en América del Sur, donde crearon un gran imperio que dominó a otros pueblos. Extendieron su territorio, ¿sí? Todo el territorio que incluía a los incas iba desde Ecuador hasta Mendoza en Argentina. O sea, piensen territorialmente, ubíquense en el mapa y piensen todo lo que ocupaba este gran imperio. Fue un gran imperio, ¿sí? Se organizaron áreas con diversos ambientes de los que obtenían una variedad de productos agrícolas. ¿Por qué no agrego más datos? Porque lo que yo les voy a pedir en la actividad es que les voy a subir este PowerPoint y lo que quiero es que ustedes completen con información acerca de estos tres imperios, con todo lo que fuimos viendo. Por eso yo no agrego más información a esto. ¿Sí? Pasa, Ro. Les voy tirando cuál va a ser la actividad. Bueno, llegamos a los territorios coloniales. ¿Por qué hablamos de territorios coloniales? ¿Sí? Vamos a hablar que a partir del 1492, con la llegada de las Antillas, va a comenzar este nuevo periodo que se caracterizó por la conquista y colonización del continente. Tuvo como objetivo, ya sabemos, lo económico y lo político. A partir del siglo XVI, América se va a convertir en un espacio colonial de lo que es Europa, ¿sí? O sea, van a tener, es como si fuese la C europea, vamos a tener acá en América, donde estos europeos van a ejercer tanto dominio político como económico y cultural sobre todos estos pueblos originarios que nosotros estuvimos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué genera? Y bueno, se va a generar un encuentro de culturas, ¿sí? O sea, vamos a tener las culturas originarias de América y van a venir los españoles con su legado cultural a querer cambiar y a querer obligar a cambiar a estos pueblos originarios. España se apropió de la mayor parte de América Central
y se repartió América del Sur con Portugal. Las islas del Caribe, o sea, lo que tiene que ver con América Central, que fue la puerta de entrada por donde entraron los europeos, fueron ocupadas por varias potencias mundiales en ese momento, y algunos que ahora todavía lo son, como ser España, Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. Todas estas van compitiendo por los territorios de América del Norte, ¿sí? Se iban en con mayor cantidad de territorio. Y por último, lo que conocemos como Groenlandia va a quedar ocupado por Dinamarca. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo estos países que nosotros hoy vemos en el mapa se van a ir independizando y van a formar lo que nosotros hoy conocemos como Estados Unidos, Canadá, México y los del continente americano. Pero vamos a ver que algunos países todavía son colonias de países españoles o que tienen algún dominio de estos primeros europeos que colonizaron, ¿sí? La apropiación de los territorios va a ir en aumento con el poder económico, ¿sí? De los sectores de las sociedades europeas. ¿Por qué? Porque lo que vinieron a buscar, ¿sí? Es, aparte de nuevas tierras como para comercializar, recuerden que supuestamente iban hacia otro lado y se encontraron con estas nuevas tierras, lo que encontraron fueron que tenían tierras nuevas, recursos naturales, tenían gente que podían utilizar para explotar esos recursos naturales, tenían gente que iba a someter para cambiar su cultura, y a su vez se iban a apropiar de nuevos terrenos, iban a tener la comercialización, iban a poder adquirir mayor poder. Todo eso fue favoreciendo a España y fue trayendo varias consecuencias en los continentes americanos para los primeros pobladores de América, ¿sí? Y pasamos después de estos territorios coloniales a territorios estatales. Esto que nosotros veníamos hablando de cómo se iban a separar y cómo iban a quedar el mapa que hoy nosotros conocemos, ¿sí? Entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la mayoría de las sociedades americanas se independizaron y construyeron estados nacionales. La nueva etapa significó una reorganización social, económica y política, y la definición de los dominios territoriales de nuevos estados. Y acá tenemos la división de América. América va a quedar dividida en América anglosajona y América. Es una denominación de América, de cómo se divide América. Después vamos a ver las tres formas en que se va a dividir América. A partir de acá vamos a empezar a ver la semana que viene cómo se fueron independizando y cómo llegamos de un mapa anterior que nosotros vimos de los primeros pueblos a este mapa estatal, digamos, independizado. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí dejé de compartir. ¿Sí o no? ¿Se entendió más o menos? Lo que quisimos plantear es cómo se fue formando la sociedad americana. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron los primeros? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se fueron modificando? Y cómo llegamos a ver el mapa que nosotros vemos hoy después de todas estas consecuencias que tuvieron que pasar los primeros pobladores.